la serie Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y les voy a compartir la pantalla acá. Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y vamos a ver el día de hoy, vamos a ver Jesús camina sobre el agua. Es uno de los pasajes más conocidos, es uno de los pasajes como que pues más famosos acerca de Cristo, pero como nada más leemos uno de los evangelios o lo leemos desde una perspectiva de uno de los 3 evangelios en los que está, a veces nos perdemos muchísimos detalles que están allí y cuando los unimos aprendemos muchas cosas. Vamos a aprender 10 cosas a Cristo el día de hoy en este pasaje de Jesús camina sobre el agua, que está en Mateo capítulo 14 del 22 al 33, Marcos 6 del 31 al 44 y Juan 6 del 14 al 21. Yo les animo a que intenten unir esto como si fuera un rompecabezas y que lo unan para poder ver el panorama completo. Yo ya lo tengo unido acá y vamos a ir haciendo referencia de dónde es. El relato de cuando Jesús camina sobre el agua comienza en Juan, cuando dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, esto que les acabo de leer únicamente está en Juan. Ni Mateo ni Marcos lo dicen, pero Mateo y Marcos dicen enseguida. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Marcos aclara que es a Betsaida que van y Mateo y Marcos dicen a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Luego dice nada más Mateo, despedida la multitud, y Marcos aclara, después que los hubo despedido, otra vez Juan añade, volvió a retirarse, porque acuérdense que él estaba retirado, él se había retirado aparte, la multitud vino, salió del retiro donde estaba, sanó a la gente, les multiplicó los panes y los peces y luego los despidió y volvió a hacer lo que estaba haciendo. Y Marcos añade, y se fue y subió al monte. Mateo, Marcos y Juan dicen que subió al monte. Juan especifica él solo. Mateo y Marcos dicen que subió a orar y Mateo dice aparte, o sea, se escondió, nadie supo dónde estaba. Y al venir la noche, nos dice Marcos, y lo dice de otro modo Juan, al anochecer, esto para que nos sirva como referencia, es las 6 de la tarde. Cuando llega la noche, cuando anochece, en Israel son las 6 de la tarde. De hecho, ya está oscuro allá, pero no tan oscuro como en la noche, cuando ya llega la noche. Y dice Juan, nada más Juan dice esto, descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Eso nada más lo dice Juan. Mateo entonces añade, y cuando llegó la noche, eso ya son las 8 de la noche, han pasado 2 horas, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Eso lo dice Mateo y Marcos. Y él estaba allí solo en tierra. Fíjate cómo aquí a las 8 de la noche nos dice Marcos que él ya no estaba en el monte,
que él ya estaba en la tierra. Es importante estos detalles. Luego dice, viéndoles remar con gran fatiga, eso nada más lo dice Marcos, es el único que refiere que Jesús los vio remar con gran fatiga. Cerca de Mateo y Marcos dicen la cuarta vigilia de la noche, estos son las 3 de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, eso lo dice Mateo y Marcos, y quería adelantárseles, añade Marcos. Juan añade esto, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que significa que eran 5 o 6 kilómetros, los discípulos, viéndole ellos andar sobre el mar, dice Mateo y Marcos, dice Juan, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Eso nada más lo dice Juan. Pero Marcos añade esto, nada más Marcos, pensaron que era un fantasma y gritaron. Mateo y Marcos dice, y se turbaron diciendo, Mateo nada más dice lo que decían, un fantasma, y dieron voces de miedo, y Marcos agrega, porque todos le veían. Pero enseguida, Mateo y Marcos dicen, Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Y Mateo, Marcos y Juan dicen que Jesús dijo, yo soy, no teman. Entonces, y ahora viene la parte donde Pedro camina sobre el agua. Esa parte nada más la relata el Evangelio de Mateo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y luego añade Marcos, y subió a ellos en la barca. Y Mateo dice, y cuando ellos subieron en la barca, Mateo y Marcos dicen, se calmó el viento. Ellos entonces con gusto le recibieron. Eso nada más lo dice Juan. Y Marcos nada más dice esto. Y se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Eso nada más lo dice Marcos. Y entonces Mateo añade, entonces los que estaban en la barca, también lo dice Juan, vinieron y le adoraron. Nada más Mateo dice esto, que dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Eso nada más lo dice Mateo. Y dice que la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Eso nada más lo dice Juan. Entonces, ya que hemos leído los 3 relatos juntos, ¿qué aprendemos a Cristo aquí? Y vamos a ver 10 cosas que aprendemos a Cristo acá. La primera cosa que aprendemos a Cristo es que debemos detectar la tentación inmediatamente. Leímos ahorita que en Juan dice que aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús, fíjate, Jesús no oyó lo que ellos estaban hablando. No dice aquí, oyendo Jesús, sino que era algo que es muy seguro que Satanás puso en el corazón de la mayoría de los que estaban allí, porque a toda esa multitud se le ocurrió una gran idea. Vamos a apoderarnos de él. La palabra es una palabra muy fuerte, apoderarse, esto es, iban a la fuerza, iban a hacerlo su rey. Dijeron, este es nuestro rey, oye, nos da de comer gratis, nos da de comer todo lo que queramos, sana todas nuestras enfermedades y dolencias. ¿Para qué queremos más? Si tenemos salud y tenemos comida, ¿qué más queremos en la vida? Tenemos asegurado el sustento
y tenemos asegurada la salud. Entonces vamos a hacerlo rey. Obviamente Jesús ya había sido tentado en esta área. Satanás, cuando lo tentó, le ofreció eso. Yo te voy a hacer rey de todo el mundo. Si postrado me adoras, todos los reinos del mundo van a ser tuyos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Es una tentación para Jesús, pero también es una tentación para los discípulos. Los discípulos todavía no estaban listos para esto, y esto los hubiera podido hacer caer en el orgullo y en la desgracia. Por eso, antes de que siquiera los discípulos se enteraran de los planes que tenía la multitud, tanto en Mateo como en Marcos dice enseguida. En el griego original es inmediatamente, o sea, fue ahora sí que sin pérdida de tiempo, dice en otra versión, al instante, o sea, es algo que hizo. Nosotros, como hombres, no nos podemos engañar a nosotros mismos. Podemos detectar inmediatamente cuando hay un deseo que no es correcto, cuando hay un deseo malo, sobre todo en el área sexual. Nosotros podemos detectar cuando nuestros ojos están mirando algo de una forma no honesta. Podemos sentir en nuestro cuerpo, porque Dios nos hizo seres sexuales, podemos sentir el cambio biológico en nuestro cuerpo. No nos hagamos tontos, no nos queramos engañar a nosotros mismos. Nosotros lo podemos detectar. Podemos detectar cuando queremos robar, cuando queremos mentir, cuando queremos engañar, cuando queremos aprovecharnos de alguien. Mira, el Espíritu Santo siempre nos dice lo que es pecado, lo que es bueno y lo que es malo. Muchas veces nos hemos endurecido tanto que ya no detectamos nada. El Espíritu nos habla, pero nosotros no lo oímos. Tenemos que aprender a Cristo. Una de las cosas que aprendimos en la enseñanza pasada es que tenemos que escuchar a Dios y tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Entonces, cada vez que nosotros practicamos la oración y la lectura y la meditación de la palabra, como nos enseñaba Carl, nosotros nos hacemos sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? A medida que tú te consagras más a Cristo, al instante te das cuenta cuando una tentación llega. Cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, dijo, no nos metas en tentación. Fíjate, Dios no tienta a nadie, pero Él nos puede meter en tentación por ser rebeldes, por no escuchar su voz. No hay necesidad de caer, no hay necesidad ni siquiera de estar, se llama tramando, argumentando cuando estamos siendo tentados, razonando con eso, vas a caer. Eva habló con el diablo y esa fue la razón por la cual cayó. Nosotros no tenemos que dar nuestros oídos a la tentación. Al momento que la detectamos, inmediatamente tenemos que tomar una acción. No tenemos que esperar ni un segundo, al instante tenemos que tomar una acción. Martín Lutero una vez dijo, yo no puedo evitar que un pájaro vuele sobre mi cabeza, esa es la tentación, pero sí puedo evitar que haga su nido sobre mi cabeza. Oye, se te para un pájaro aquí en la cabeza y pues no vas a dejar que esté y lo vas a quitar. Alguien lo dijo de otro modo, no podemos evitar que las moscas
anden rondando o que a veces pues se nos paran, ya sea en la cabeza o en el brazo, en algún lado, ¿no? Pero luego, ¿qué es lo que haces cuando un mosco se te pega en el brazo? Pues luego te lo quitas, o sea, no dejas ahí al mosco y dices, ay, qué chido, o esos zancudos, porque luego hay unos zancudos patones así, tremendos que se te pegan. ¿Acaso tú dices, ay, qué chido, a ver, le voy a tomar me tomo una selfie con el mosco, ¿no? No, tú sabes que ese mosco puede traer infecciones, puede traer enfermedades, el pues famoso Zika y muchos otros. En Chiapas hay uno que le llaman zancudo, es una cosa así grandota y se te pega y de verdad que te duele. Tú no vas a decir, pues después de que coma al rato, o no vas a empezar a argumentar. No, pues a ver, ¿qué tipo será? ¿Será de los malos? No, tú tomas una acción inmediata. ¿Y cuál es la acción inmediata que tomas cuando una mosca se te pega? Pues quitarla. ¿Cuál es la acción inmediata que tenemos que tomar cuando percibimos la tentación? Obligarnos a huir de la tentación. Dice, Jesús hizo, y esa palabra hizo está registrada en Mateo y en Marcos, a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí no dice que les mandó. Aquí esta palabra hizo, y es muy bueno cuando uno puede no solamente unir los textos, unir la misma historia en Mateo, Marcos y Juan, sino leerlo de otras versiones de la Biblia. La mayoría de las versiones nuevas dice obligó a sus discípulos. Otra versión dice forzó a sus discípulos, casi como que si los agarrara y los empujara y los metiera a la fuerza a la barca. ¿Por qué? Porque todo mundo sabe que la peor hora para navegar son las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque la marea está subiendo. En los hoteles, en las playas, a partir de las 6 ya no te dejan meterte a la playa. ¿Por qué? Porque es peligroso, la marea sube. Todos los pescadores saben que si se quieren ir a pescar toda la noche, tienen que irse antes de las 6 o por ahí después de la 1 o 2, cuando ya la marea ya se estabilizó. Es peligrosísimo. Aquí ves a un carpintero que está dándole órdenes a los pescadores. Ellos saben. ¿Por qué los tuvo que obligar? Seguramente porque le han de haber dicho, oye, señor, pero ¿cómo? No, mira, ahorita no se puede, no, que vamos. Es que mira que la marea, y le han de haber dado 20,000 argumentos, pero Jesús finalmente los obligó a meterse en la barca y hasta imagino que les empujó en la barca y dijo, váyanse, ya. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Al momento de percibir la tentación, tenemos que, si es con nuestros ojos, voltear para otros lados y desaparecer de ese lugar. Por eso Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. Tenemos que tomar acción inmediata. No debemos nosotros ni siquiera razonarlo. Y puede ser que muchos argumentos se te vengan, pero ahí es donde entra la obediencia. Aquí no se trata de razonar, aquí se trata es de actuar inmediatamente. La única salida para la tentación sexual es huir. Hoy por hoy, ya llevo casi 40 años en el evangelio, voy a cumplir 39. Bueno, voy a cumplir 40 años que me rescató Cristo, 39 años que le sirvo, y en estos 39 años
he podido corroborar que la tentación sexual es la que más le funciona a Satanás. Es en la que más los líderes y sobre todo los internos y los exinternos caen. Desafortunadamente, yo hace muchos años le comenté Jaime, les dije, fíjate que el preso es el misionero perfecto. ¿Por qué? Porque a donde vaya, pues puede dormir en el suelo, puede comer cualquier cosa, está acostumbrado a los maltratos, al peligro. Así que es el misionero perfecto, ¿no? Porque ¿qué lo puede hacer desistir del llamado? ¿Qué lo puede hacer fracasar si ya no le tiene miedo ni al hambre, ni a la violencia? Ya se acomoda a cualquier cosa. Y me dijo Jaime, efectivamente así es, pero hay una cosa en la que la mayoría fracasa, y eso son con las faldas, eso son con las mujeres, eso es con la tentación sexual. Fracasan en ese punto. ¿Y por qué fracasan en ese punto? Simple y sencillamente porque no huyen, porque se quedan allí. Si tú te quedas, vas a caer. Huye de la fornicación, dice el Espíritu Santo por medio de el apóstol Pablo. Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huye de las pasiones juveniles, huye, no hay otra salida. Cualquiera que se queda después de que la tentación ya la detectó, va a sufrir las consecuencias. Tercer cosa que aprendemos acá: ser amable aún con aquellos que son usados por Satanás para tentarnos. Observen cómo dice aquí, pues Jesús, que despedida la multitud, dice, después que los hubo despedido. Miren, recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones, en las regiones celestes, contra los demonios. Entonces, estos hombres que querían apoderarse de él para hacerlo rey, Jesús los trató bien, fíjate, se despidió. Él pudo haber desaparecido, los pudo haber dejado allí, simplemente, ¿dónde está? Se nos fue. No, se despidió de ellos, se despidió de cada uno de ellos, lo hizo con amabilidad, porque aquella mujer que de pronto tú sientes tentación por ella, y hay correspondencia, y de pronto dices, ay, la mesa está puesta, Dios también la ama, y aun cuando la está usando Satanás para que tú caigas, no tienes por qué condenarla, claro, no tienes que, lo cortés, dicen, no quita lo valiente. Tienes que desaparecer de la escena, pero lo puedes hacer de una manera grosera o de una manera amable. De igual modo, aquel que de pronto te trae unos chochos o un cigarro de mota, o te trae piedra o coca y te dice, mira, aquí está y te lo doy gratis, pues él piensa que está haciendo bien. Él no sabe que está siendo usado por el diablo. Y tienes que ser amable aún con aquellos que buscan nuestro mal. Cuarta cosa que aprendemos de a Cristo acá es que después de ser usados por Dios, tenemos que apartarnos a solas para orar y entregar toda la gloria a Dios. Porque aquí dice que volvió a retirarse.
Nuestro servicio a Dios, aprendemos acá, debe ser el resultado de orar. Cuando tú te metes a orar, cuando tú te metes a pasar tiempo con Dios a solas, Dios te va a encomendar que tú le sirvas. Después de que le has servido, debes volver a retirarte y a solas orar con Dios para darle, regresarle a él la gloria. Jesús dijo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú eres usado por Dios para dar una predicación, una enseñanza, para ir a ver a una viuda, a un huérfano, para hacer la obra de Dios de cualquier manera que sea, y Dios te usa, hay una tentación latente allí, y es la tentación del orgullo, es la tentación de que se te suba y entonces todo el bien que hiciste va a ser en contra tuya. ¿Por qué? Porque vas a caer, el que se enaltece será humillado. Martín Lutero cuenta en una de las crónicas que hay escritas de él, que después de que terminó de dar una prédica poderosa y que Dios lo usó tremendamente, alguien vino con él y le dijo, hermano Martín, usted es el mejor predicador que yo he oído, de verdad que su predicación es maravillosa, nunca había escuchado una palabra tan poderosa y tan atinada, y así lo llenó de halagos, y le dijo, fíjate que alguien más ya me había dicho exactamente lo mismo que me estás diciendo tú. Y le dijo el otro, ¿quién? Satanás, dice, me vino a decir que soy el mejor, que no hay otro como yo, que Dios me utiliza. ¿Y saben qué? Dios utiliza a cualquiera que esté dispuesto. Yo he visto a más internos y exinternos caer y recaer, volver atrás, cuando están siendo grandemente usados por Dios, que cuando no. Mientras no los levantan, mientras no les encomiendan que pues prediquen, mientras están allí y les está yendo mal, no, pues se mantienen bien humildes, bien pegados a Dios, bien metidos con el evangelio. Pero tantito los empieza a usar Dios y empiezan a tener éxito y empiezan a ganar almas y a bendecir a la gente y empiezan a ser usados para sanar enfermos, y Dios les da profecía y Dios les da visiones y de pronto empiezan a profetizar y es peligrosísimo. Porque si no aprenden a hacer esto, después de cada profecía, después de cada liberación, después de cada sanidad, después de cada administración, tienes que ir a solas y decirle a Dios, gracias por usarme, tú fuiste el que me usó. Porque escrito está que Dios escogió a lo necio, a lo vil, a lo débil, a lo menospreciado. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios aborrece el orgullo. Y que alguien se jacte con los dones de Dios, eso es una abominación para Dios. Hoy es muy triste, pero hay muchos que se hacen llamar ministros y se sienten la gran cosa porque echaron fuera un demonio, porque profetizaron, porque hablan en lenguas, porque han impuesto manos y el enfermo sanó. Mucho cuidado. Si quieres que Dios te siga usando, tienes siempre que llevar la gloria a Dios y no quedarte con nada, porque Dios no comparte su gloria con nada. Quinta cosa que aprendemos acá: ser obedientes a pesar de que lo que nos manda Jesús sea absurdo o peligroso. Lo que les mandó Jesús fue absurdo. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían un campamento ahí, ellos se habían ido allí para pasar unos días. Él los llevó para retirarse junto. Ellos ya tenían dónde estar. ¿Por qué de repente con esa prisa, con esa urgencia, de pronto los mandó
a que cruzaran el mar, siendo que era algo absurdo, ni siquiera les dejó empacar sus maletas, pues, no les dejó, o sea, la premura era tal que vámonos ya, como vamos, ya va, y te metes y te vas. Aparte de que ellos sabían que era peligroso, pero ¿sabes qué? A pesar de eso, dice, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Él los había mandado a Betsaida. ¿Se acuerdan que lo que les estaba pues allí pues pidiendo era vayan a la otra ribera, a Betsaida? Pero de pronto ellos dijeron, pues es que si vamos para Betsaida, pues está pues peligroso pues por allá, y quisieron tomar un atajo. Quisieron de pronto decir, bueno, pues en vez de irnos directo para allá, vamos a rodear un poco para evitar la marea alta que está en el, o sea, mientras más hacia adentro vas, pues más peligroso es. Ellos quisieron bordear, como decían, no, pues nos vamos no tan por acá, sino nos vamos un poco acá por la orilla, ¿no? De todos modos, dice que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Dice que estaba ya oscuro, eran las 6 de la tarde, y lo que nos muestran los otros evangelios es que no pudieron evitar quedarse en medio. Ellos querían evitar estar en medio del lago. Nosotros a toda costa queremos evitar cualquier cosa que nos produzca sufrimiento o dolor o riesgo. Pero Jesús, cuando nos manda algo que implica dolor, peligro y riesgo, pues tenemos que hacerlo. Y si no, así como los obligó a entrar a la barca, también nos va a obligar a estar donde Él quiere que estemos, porque Él tiene un plan y Él quiere glorificarse en tu vida allí, en medio de lo más peligroso, allí en medio de tu peor pesadilla. Allí es donde Jesús quiere mostrarte su gloria. Entonces, ser obedientes a pesar de que de lo que nos manda Jesús sea absurdo o peligroso. Sexta cosa que aprendemos es ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos, ver como Dios ve, mirar lo que no se ve. El Espíritu Santo por medio de Pablo nos dice, no mirando las cosas que se ven, sino mirando las cosas que no se ven. Dice Mateo, y cuando llegó la noche, ahora sí son las 8 de la noche, porque anochece a las 6 de la tarde, pero la noche, la oscuridad, llega a las 8, la oscuridad total cuando no hay luna. Dice Mateo y Marcos, ya la barca estaba en medio del mar. Noten esto, ellos querían bordear hacia Capernaum, ¿no? Querían pues tomar una ruta más larga, pero más segura, y el viento les impidió y los llevó a la mitad del lago. Estaban exactamente en medio del lago. Es un lago que se conoce como el mar de Galilea. Es un lago inmenso, uno de los más grandes del mundo. Mi esposa y yo, pues nos regalaron un viaje. Fuimos allí, pues rentamos una de esas barquitas, pues con este motor y con timón para dos, y anduvimos en ese lago, y es un mar, o sea, es inmenso, inmenso, inmenso. Puedes ver la otra orilla, pero ya cuando ves hacia allá en dirección hacia lo que en este caso es o sea, Betsaida, hacia donde iban, ves pura agua, o sea, como en el mar, ya no ves nada. ¿Por qué? Porque es muy largo. De hecho, la distancia entre donde ellos estaban hasta pues Betsaida eran entre 10 y 12 kilómetros. Y dice aquí que el viento les era contrario, y él estaba allí solo en tierra. Fíjate, ya no estaba en el monte, estaba solo en tierra.
Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, de acuerdo a lo que los, pues a lo que los marinos y a lo que los pues navegantes han pues calculado y corroborado, la distancia visible del horizonte es de 3.5 kilómetros desde la orilla del mar. El faro tiene una distancia visible de hasta unos 12 kilómetros porque está en alto y tiene que estar en alto para que, como la distancia desde un barco no es más allá de 3.5, que puedan ver que ya están cerca del puerto y puedan pues dirigirse para allá. Por eso existen los faros. Pero aquí vemos que Jesús está en tierra a nivel del mar y dice que él los está viendo. Y saben, ahorita vamos a ver en la séptima cosa, de acuerdo a lo que nos dice Juan, que ellos estaban en medio del mar. Si la distancia era de entre 10 y 12 kilómetros, pues ellos estaban a mínimo 5.5 o 6 kilómetros de la tierra firme. Es imposible verlos. Es imposible ver desde la playa un barco que venga a 4 kilómetros. ¿Por qué? Porque la tierra es redonda y la redondez de la tierra impide que tus ojos lleguen, simplemente ves el horizonte. Ya cuando la barca llega a 3.5, ves una barquita chiquita, aunque sea un barco, lo ves así, chiquito. No puedes distinguir. Los marinos explican que se necesita una distancia mínimo de 3 kilómetros, un poco más cerca, para que distingas si es un bote, si es un barco, y necesitas una distancia de 2 para que puedas leer qué insignias tiene o qué bandera trae. Aquí estamos viendo que todos los superhéroes y lo que han inventado los hombres hoy, pues están inspirados en Cristo, ¿no? Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo con vista de rayos X, con supervista que atraviesa el mar y no solamente lo atraviesa, sino que le hace un zoom, ¿no? Como pues con las cámaras que le hacen zoom y acercas el objeto que está lejos y lo puedes traer hacia donde estás tú. Es imposible aún a 2 kilómetros distinguir las personas que van dentro del barco. ¿Por qué? Porque son muy pequeñas aún para la visibilidad. Puedes ver como medio sombras. Jesús no solamente los vio, sino vio que remaban y que remaban con gran fatiga. Así nosotros también tenemos que ver más allá. Esa situación por la cual estás pasando, esa necesidad, esa carencia, esa escasez, todo lo que está pasando en tu vida, tienes que aprender a ver con los ojos de la fe, a ver que Dios está en control y como nos enseñaba Carl, Dios nos está cuidando detrás de nuestro hombro. Watching over us es como si alguien está como tu guarura. Lo que un guarura hace es watch over other, o sea, vigilar a otro, estar pendiente de él. O sea, Dios está detrás de tu hombro. Y aun cuando él estaba en el mar, es que Dios está lejos. No, Dios nunca está lejos. Dios siempre está allí porque vive dentro de ti y dentro de mí. Séptima cosa que aprendemos acá es perseverar en obedecer aun cuando todo se oponga y sea contrario. Esto es no volver atrás por nada. Uno de los cantos que más me gusta pues cantar adentro de los Reclus y de la Penny, y me gusta porque puedo ver la pasión, puedo ver las lágrimas de muchos cuando la cantan. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. O sea, hasta hay allí una pasión, un empuje de no vuelvo atrás por nada.
¿Y por qué volvemos atrás? ¿Por qué otra vez vuelves a lo mismo? ¿Por qué? Bueno, tenemos que aprender a perseverar en obedecer, aun cuando todo se oponga y sea contrario. ¿Por qué? Porque si yo ya aprendí a ver con los ojos de Dios, yo sé que no importa qué tan difícil sea mi situación actual, Dios me va a sacar adelante. Dice aquí que cuando vino la noche, fíjense, vamos a hacer cuentas. A las 6 descendieron sus discípulos al mar. Cuando llegó la noche, a las 8 de la noche, ya estaba la barca en medio del mar, azotada por las olas, el viento les era contrario. Jesús los vio a las 3 de la madrugada, ya llevaban 9 horas remando, 9 horas remando. Dice que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que son 5 o 6 kilómetros, y esto coincide geográficamente con la distancia que había desde donde ellos estaban hasta Bethsaida, hay entre 10 y 12 kilómetros. Entonces estaban realmente en medio. Ese recorrido con las aguas normales tomaba 2 horas máximo remando a 4 nudos, esto es a 7 kilómetros por hora. Hoy, obviamente, con una lancha, con un velero, puedes hacerlo en 1 hora o hasta en menos, ¿no? Porque hay unas lanchas de alta, o sea, muy rápidas, pero una lancha así como esta es a 4 nudos, en 2 horas hubieran llegado. ¿Te puedes imaginar la frustración de ellos? Que ellos esperaban llegar al otro lado a las 8 de la noche, y iban a la mitad. De hecho, perdieron la orientación completamente, pero no dejaron de remar, no dejaron de navegar 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas. ¿Te imaginas las discusiones que hubo entre ellos? Regresémonos. Y por lo menos, no, Jesús mandó, y ya sabes que cuando Él manda tenemos que obedecer, y han de haber habido unas discusiones, pero al final de cuentas, todos ellos decidieron, vamos a obedecer, así perdamos la vida, así sea lo último que hagamos. Algo que lo he oído muchas veces en estos ya 30 y casi 39 años que visito una cárcel y otra, es que antes de conocer a Cristo, la filosofía o el lema del que cometía el mal era: me muero en la raya. No, me muero. Se agarraban a balaceras, no les importaba porque se morían en la raya. Bueno, pues ahora toda esa valentía, todo ese coraje, todo ese valor hay que canalizarlo para obedecer a Cristo. Me muero en la raya, y si no tengo para comer, no voy a salir a robar ni a asaltar a nadie, porque si me muero de hambre, me muero en la raya con Cristo. Y no voy a hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo a Cristo. Octava cosa que aprendemos aquí a Cristo es no tener miedo, a pesar de lo tenebrosa y amenazante que pueda ser nuestra situación. Ya vimos que estaban a la mitad, que llevaban ya 9 horas navegando, ahí en contra del viento y de las olas, y dice que Jesús, dice, vino a ellos andando sobre el mar. No dice corriendo, no dice corriendo, dice andando. Y quería adelantárseles, adelantárseles, o sea, que quería, pues, o sea, llegar a donde estaban ellos y pasarlos de largo para poder hacer el milagro que había preparado para ellos, porque como ellos habían sido obedientes y habían
sido librados de la tentación, ahora venía una recompensa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, recibirá la recompensa, recibirá el premio. Y noten esto, cuando dice la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, no está hablando de una corona en el cielo o después de esta vida. La palabra corona de vida es una corona en esta vida, en esta tierra, porque utiliza la palabra bios, de vida biológica, de vida terrenal, para esa recompensa, y corona es un premio. Entonces Jesús quería darles un premio. Le ha de haber tomado, pues si tú pues caminas a un paso pues normal, te toma como entre 7 y 9 minutos caminar 1 kilómetro. Si no vas así pues a paso rápido, ni vas pues como caminata, vas caminando. Aquí no dice vino a ellos caminando sobre el mar, dice andando sobre el mar. Utiliza la palabra que se usa pues con los bebés, paso tras paso. Obviamente estaba sobre el mar, ¿no? Y dice que ellos, cuando le vieron andar sobre el mar, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Dice que tuvieron miedo, porque aun cuando lo vieron no sabían que era él, no estaban seguros que era él, y dice Marcos, pensaron que era un fantasma. Fíjense, los fantasmas no son invención de los cazafantasmas o de las pues caricaturas, es algo que viene de siglos atrás. Los demonios han existido siempre, y los demonios siempre han tratado de engañar a la gente haciéndose pasar por muertos que vienen otra vez y que hablan con sus seres pues queridos. De eso viven los agoreros y los brujos, y Dios prohíbe: no vayas a ver agoreros ni a los que consultan a los muertos. Muchos consultaban al tío, al papá que ya estaba muerto, y un demonio se hacía pasar y podían verlo. Eso de que espantan y de que mueven cosas es cierto. ¿A quién no se le ha subido el muerto? ¿Quién no ha visto una sombra, algo sobrenatural? Todo eso es cierto, pero no son ni ovnis, ni duendes, ni todas esas charlatanerías, que son demonios que se manifiestan así para engañar a los hombres. Entonces, ellos pensaron que era un espíritu, que era un fantasma, y dice que gritaron. Tú solamente gritas cuando tienes pavor. Dice, se turbaron, y no solamente lo pensaron, sino que lo concluyeron. ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¡Ay! Empezaron a gritar. Hombres rudos, hombres pescadores, dando voces, dice, porque todos le veían. Y otra vez está aquí esta palabra preciosa, pero enseguida. Esta palabra enseguida se repite 3 veces acá. Ahorita vamos a ver la raíz en griego de esa palabra. Instantáneamente, inmediatamente, Jesús les habló. No dejó que su miedo avanzara y les dio 2 palabras. Tengan ánimo, yo soy. No teman, no tengan miedo, no tengas miedo. En la Biblia hay 366 veces que dice no temas, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que estamos expuestos al miedo todos los días. Y Dios, por si las dudas, nos dio un mandamiento de no tener miedo para cada día del año y hasta para el día del año bisiesto. No dejó pasar por alto nada. Dice, no tengas miedo. El miedo, fíjate, es una decisión. Puedes sentir miedo, pero tú puedes decidir si el miedo se queda ahí o se va. ¿Por qué? Porque dice, no tengas miedo. Entonces, cuando te asalte el miedo, tienes que declarar la palabra de Dios, decidir no tener miedo, llenarte con el amor de Dios y con la esperanza de que Dios va a actuar. Número 9. Novena cosa que aprendemos aquí: creer que las obras que Jesús hace también las podemos hacer y actuar en consecuencia. Todos conocemos, no hace falta que lo explique,
lo que hizo Pedro, ¿no? Cuando les dijo, yo soy, no teman, ¿no? Dijeron, es Jesús, no es un fantasma, pero todavía les quedaron dudas, ¿no? Dijeron, ¿será o no será? Entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué Pedro le dijo eso? Porque Pedro, como un buen discípulo, sabía que el discípulo, cuando es enseñado por su maestro, está obligado a hacer las cosas que el maestro hace, ¿sí? Por eso reclutan, porque saben que pueden lograr lo que el maestro hace. Cualquier discípulo lo sabía. Jesús le dijo, ven. Pedro descendió de la barca, la tormenta y los vientos seguían, no se paró, porque empezó a andar sobre las aguas para ir a Jesús, igual paso a paso. Pero cuando vio el fuerte viento, fíjate, ya les había dicho, no tengan miedo, ya el miedo se había ido. Pero ¿qué es lo que hizo Pedro? Vio lo que no se ve, vio el viento. En vez de ver lo que no se ve, de ver con los ojos de la fe, de ver como Dios ve. Si él hubiera mantenido sus ojos en Jesús, no se hubiera comenzado a hundir, volvió a dar voces, pensó, ya me morí, Señor, sálvame. Y luego nota que no dice, aquí es, pues, es curioso que no dice enseguida, dice al momento. Al momento no es instantáneamente, al momento es como, pues un minuto después, o sea, no es algo inmediato, sino que todavía dejó pues que se estuviera hundiendo allí para que experimentara la desobediencia, y luego dice que lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y último, y el más emocionante de todos, saber que en un instante Jesús puede lograr por nosotros lo que no hemos podido por mucho tiempo, pero que no hemos dejado de intentar. Y es importantísimo entender esto. Puede ser que tú digas, es que ya tengo 20 años y mi economía no mejora. Es que ya tengo 20 años y no puedo dejar las malas palabras, o no puedo dejar este vicio, o no puedo dejar este pecado oculto, o he estado orando por mi hijo que anda mal y sigue mal y cada vez está peor, y parece que mientras más oro se pone pues peor todo, pero no he dejado de orar. Y podemos mencionar 100 situaciones en las cuales tú has estado orando, intentándolo, y no ves ningún resultado, ni en tu vida, ni en la vida de otros. He ayunado, orado, he hecho todo. Es más, ya son muchos años, tengo muchos años orando por mi libertad y no me llega, y cada vez parece que es peor y peor y peor y peor y peor. Bueno, si tú y yo aprendemos estas 10 cosas, podemos estar seguros que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque una vez que haya resistido la prueba, recibirá la recompensa en esta vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué ha prometido Dios? Sanarnos, restaurarnos, liberarnos, sacarnos de la cárcel, prosperarnos, restaurar nuestro matrimonio, restaurar nuestros hijos, restaurar nuestra familia, darnos, salud, y la lista puede ser muy larga. Pero en la realidad a veces lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos y fracasamos, así exactamente como los apóstoles, pero no nos echamos para atrás. Cuando tú haces eso, fíjate lo que dice. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Cuando ellos suben, se calmó el viento, ¿no? Y se asombraron en gran manera. Y luego dice que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, ¿no? Diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero Juan
añade algo que no está ni en Mateo ni en Marcos y la mayoría lo pasa por alto. Dice, en la barca, la cual llegó enseguida. Enseguida es la palabra griego eutseos, que quiere decir de inmediato, al instante. Estaban en la mitad del lago, en la mitad del mar. Y dice que la barca llegó enseguida a Betsaida, a donde iban. Entonces, no hay otra explicación, y con términos modernos, podemos decir que la barca se teletransportó 5 o 6 kilómetros en un segundo, instantáneamente. Así, ¡pum! Ya, vámonos. Vas a ver cómo ese hijo que lleva años y que vuelve a caer en las drogas y que vuelve a caer y que vuelve a caer, en un instante se va a volver un santo siervo de Dios. Como cuando menos esperes tu libertad va a llegar y vas a ser compensado de tal manera que hasta vas a dudar si estuviste preso. Jaime decía, es que la verdad, no sé si, a veces dudo, de verdad estuve preso. Es tanta la bondad que Dios me ha dado que no siento que yo haya estado preso. Raimundo Moreno Reyes, ¿cómo me bendice ese hombre? Estuvo más de 40 años preso, lleva algunos años libre, y cuando nos pues reuníamos allá siempre pues lloraba, y él sigue yendo todos los días jueves y visita y todo, y dice, mi casa está allí. La verdad no sé dónde pasaron esos 45 años, pero estoy tan dichoso. Ese vicio, ese pecado oculto, ese mal hábito, esa relación rota al instante, de un momento a otro. No te desanimes, no te desesperes. No hay trabajo y no hay esto y no hay el otro y todo se cae y mi salud empeora y mi economía empeora. Mira, no te desanimes, no tengas miedo. Vas a salir adelante. Es que ya pasaron 5 años, es que ya pasaron 10 años. Sigue. ¿Por qué? Porque es más, ni te la vas a creer. Cuando de pronto digas, ¡pum!, de un día para otro, todo va a cambiar. Ya no va a haber ni tormenta, ni olas, ni mar, y vas a estar a donde siempre habías querido llegar, a donde estabas obedeciendo a Dios que querías llegar. Vamos a hacer una oración. Yo te animo a que perseveres, a que atesores en tu corazón estas 10 cosas y las pongas en práctica. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por Jesús. Queremos aprender a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús y poner en práctica esto que hemos aprendido en nuestra vida y en nuestra situación. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Gracias por darnos esperanza y por asegurarnos y demostrarnos que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, que no anduvo en camino de malos ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que persevera a pesar de que todo esté en contra, porque entonces tú en un instante cambiarás la situación y harás que todo lo que hagamos prospere. Bendito sea tu nombre. La paz de Dios sea con todos ustedes. Muchísimas gracias.